Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Para el día de hoy tenemos la lección del día miércoles 22 de diciembre, titulada La resurrección de Moisés. Luego de que a Moisés se le presentó, como vimos el día de ayer, la historia de la humanidad luego de su muerte, cómo Israel había desobedecido a Dios y había entrado en cautividad en Babilonia. Luego, como había visto de que Roma había invadido a Israel y los había hecho esclavos, así como vio la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra y su resurrección. Moisés, a él se le desvanecieron los ojos, se le desvaneció la visión, y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán. Luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar y murió allí. Conforme al dicho de Jehová, y enterróle en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta el día de hoy. Dice Deuteronomio 34, 5 y 6. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés, mientras él estaba con ellos, hubieran estado en peligro de cometer idolatría con respecto a su cuerpo muerto. Si hubieran sabido dónde estaba sepultado, por este motivo se quedó en un sitio oculto para los hombres. Pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Dice la Biblia que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara en todas las señales y prodigios. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte, como le ocurrió a Elías o como le ocurrió a Enoc. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que le enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que había obtenido al inducir a Moisés a pecar contra Dios y haberlo hecho caer bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo serás, de Génesis el capítulo 3 y el versículo 19, le daba posesión a él de los muertos. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y de los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Sus ángeles malos se aprestaron a disputar la invasión del territorio que ya ellos llamaban como suyo. Satanás declaró que si quisiera Moisés había podido guardar, ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios. Así que le pertenecía, había caído en su dominio. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y entonces repitió sus quejas que Dios mismo había sido injusto contra él. Esas mismas quejas que él siempre había tenido desde mucho antes de la creación. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Podía haber señalado las mentiras que habían dicho en él. Sin embargo, también podría haberle recordado a Satanás que él era quien había inducido a Israel a murmurar y a rebelarse hasta agotar la paciencia de este Moisés. El Señor te reprenda fue lo único que Cristo le dijo en ese momento a Satanás. Judas, versículo 9. El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos.
Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, y como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Pero Moisés ahora sale de la tumba, glorificado, y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Dios le vedó la entrada a Canaán. Pensamos que había sido tal vez un Dios injusto, porque Moisés la había luchado mucho. Pero Dios le había enseñado a Moisés una gran lección que nunca debía olvidar, la cual es que él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que le pertenece a su padre. Dios llamó a Moisés a una herencia infinita, un gran premio mayor que le tenía, más glorioso que la Canaán terrenal a la cual él aspiraba a entrar. En el monte de la transfiguración vemos de nuevo a Moisés, que estuvo allí presente con Elías cuando Cristo estaba en su momento triste y doloroso. Fueron enviados ellos dos como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Allí se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Buen monte, dentro de la heredad de su pueblo y testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Así entonces Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho para entrar en la tierra prometida. Y Moisés a la verdad fue fiel, por lo tanto recibió una gran bendición, la vida eterna. Y esta bendición y esta promesa está para nosotros, no para los tranquilos, no para los ociosos, no para los indiferentes, no para los que no quieren trabajar por el Señor, sino para aquellos que desean dar la amonestación del próximo regreso del fin de este mundo y del regreso de Cristo Jesús. Tenemos nosotros una gran responsabilidad. Debemos posar nuestros ojos en este gran privilegio que tenemos de dar el mensaje de las nuevas de salvación. Trabajemos en la viña del Señor, preparémonos para su encuentro, para que podamos también gozar de una vida eterna como Moisés ya la goza. Que Dios les bendiga.